Dale, Julio. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Gracias por estar presente en esta nueva charla de la serie de charlas que estamos presentando desde el Partido Libertario de Tierra del Fuego. En esta oportunidad tenemos como tema principal la producción de hidrocarburos en Tierra del Fuego, y tenemos la suerte y agradecemos la predisposición de Eduardo Jorge Oreste, que es una persona de gran trayectoria y experiencia en la temática, además de ser ingeniero y consultor. Ha sido una persona que se ha desempeñado como CEO y gerente general de SICARE, Sociedad Anónima, en Saladillo, provincia de Buenos Aires, asesor corporativo y gerente comercial regional de Weatherford, Buenos Aires, gerente general de OIL, Emnalis, Grupo Indalo, Buenos Aires, Argentina, de Napsi Petrol, Argentina, ¿no? Y tiene también posgrados hechos en Estados Unidos y en la Universidad de Buenos Aires. Le agradecemos infinitamente por la predisposición a Eduardo, porque la verdad que no es fácil encontrar gente con tamaña experiencia y trayectoria en la actividad, por lo cual nos sentimos privilegiados de que nos haya honrado con su disertación. Así que, Eduardo, dejamos en tus manos la disertación. Muchas gracias. Gracias a usted, Julio. La verdad que el agradecido en este caso soy yo, de tener la oportunidad de contarles un poco la experiencia y la visión de golpe que tengo sobre lo que está ocurriendo en la industria de los hidrocarburos y en particular para Tierra del Fuego. Muchas gracias por la oportunidad y espero que la información que compartimos y las respuestas que pueda dar a las consultas que se realicen a partir de ahora estén en línea con lo esperado. Así que agradecido y bueno, vamos para adelante entonces. En una primera instancia lo que les mostramos aquí, o les muestro aquí, es un breve resumen. Es difícil meter en una presentación tantas cosas como han ocurrido en la industria de los hidrocarburos en los últimos 100 años, y en particular para Tierra del Fuego en los últimos prácticamente 70 años. Así que he concentrado todo en lo que es la historia de Tierra del Fuego y cómo fue evolucionando la industria de los hidrocarburos en Tierra del Fuego. Vamos a tocar brevemente lo que es la industria a nivel nacional, porque inevitablemente las directrices y las estrategias para la industria se generan en Buenos Aires y se proyectan al resto del país y de las provincias. Así que concentrándonos en lo que ocurrió y ocurre en Tierra del Fuego, tal vez podamos comprender qué es lo que ocurre también a nivel nacional. Esa sería un poquito la idea general de la presentación. La historia del petróleo en Tierra del Fuego arranca con la perforación del primer pozo, no precisamente eso en esa fecha, porque para llegar a perforar ese pozo en esa fecha, el 17 de junio de 1949, que es cuando se descubre el petróleo en Tierra del Fuego, tiene que haber habido antes varias misiones de exploración y sísmica hasta lograr determinar en dónde se iba a perforar ese pozo. Así que lo que la historia cuenta en realidad es el resultado de una serie de años de estudios que seguramente se produjeron en aquellos años hasta llegar a perforar este primer pozo, que es el TF1 y que hoy es un monumento histórico. Lo pueden visitar ustedes que están allí en Tierra del Fuego. Está en las afueras de Río Grande y es un monumento de la provincia donde de alguna manera se conmemora el descubrimiento del petróleo allí. Desde ese momento en adelante, Tierra del Fuego
fue la última provincia en provincializarse en la Argentina, así que siempre fue un territorio nacional, y todo lo que ocurría en Tierra del Fuego en términos de lo que era hidrocarburos hasta la provincialización, siempre estuvo definido por el gobierno central y las políticas definidas por el gobierno central. Así que una buena parte de todo esto que estamos viendo, y hasta la provincialización de petróleo, y hasta después un poquito más allá, que es cuando se decreta la ley corta, todo lo que ocurría estaba en línea con una estrategia global que se tenía desde el gobierno central. Después del descubrimiento, yo ahí puntualizo en la presentación algunos aspectos que están resaltados básicamente porque fueron hitos que a mí me parece que son importantes tener en cuenta, y hay algo que quiero que miren, que es básicamente cambios políticos. Cambios políticos se vienen repitiendo prácticamente desde el inicio de la actividad en Tierra del Fuego. Siempre vemos que cada cierto tiempo o periodo se producen cambios políticos. ¿Qué significan los cambios políticos y estratégicos que mencionamos ahí? Significan cambios de dirección en lo que es la industria de los hidrocarburos en particular. Pues si tenemos en cuenta con esto que les dije anteriormente, referente a que las políticas se definían desde Buenos Aires, como se definían desde Buenos Aires, naturalmente estos cambios políticos y estratégicos no solo tenían que ver con Tierra del Fuego, sino con toda la estrategia política que seguía el gobierno o el país con respecto a este recurso, ¿no? Si ustedes miran, bueno, primero fue la fundación, la creación de YPF, el desarrollo de las cuencas productivas por parte de YPF, principalmente las más importantes, Chubut, Neuquén, algo en el norte, en Cuyo, bueno, fueron evolucionando. En el 1958 se produce uno de los primeros cambios más relevantes, que es cuando Frondizi define como estrategia el autoabastecimiento. Entonces, define como estrategia el autoabastecimiento. A partir de allí, genera algunos cambios en la ley que permiten que ingresen las empresas extranjeras al desarrollo de los hidrocarburos en la Argentina. En el caso de Tierra del Fuego, ingresa la Tennessee, que reemplaza lo que estaba haciendo hasta ese momento YPF, que ya había descubierto algunos yacimientos a partir de ese primer pozo petrolero en el TF1, ¿no? Esos son los primeros cambios. La Tennessee se hace cargo del desarrollo de los hidrocarburos en Tierra del Fuego, y lo hace hasta 1963, que viene el gobierno de Arturo Illia, y el gobierno de Arturo Illia define que nuevamente debía volver en la estrategia de desarrollo de los hidrocarburos al gobierno central, o al manejo de YPF como empresa estatal y herramienta y mano ejecutora de lo que eran las políticas de los hidrocarburos, y vuelta para atrás con todo, pero ya una buena parte de lo que había realizado en esos 5 años el gobierno de Frondizi y luego el gobierno militar que lo reemplazó hasta que llegó Illia, había marcado el camino como para que el país llegara a un autoabastecimiento. Y de hecho es lo que a la postre disfrutamos durante muchos años en la Argentina, ¿no? Tener un autoabastecimiento. Digo, yo no formo parte de ningún partido político, no soy tampoco un defensor a ultranza de determinadas cosas, pero bueno, siempre hay que resaltar las estrategias o las decisiones que fueron o redundaron en un beneficio para el país hacia el futuro. Eso eran políticas proyectadas hacia el futuro. Podríamos estar de acuerdo o no estar de acuerdo. De hecho, yo soy un hombre nacido en el seno de una familia petrolera, y como hijo de un peronista, que eso era mi papá, escuché cientos de miles de comentarios en el seno de mi casa con respecto a Frondizi, y hay varios gobiernos posteriores, pero una cosa que mi viejo, aún siendo peronista, nunca dejó de reconocer, es que esto había sido una buena decisión. Había sido una buena decisión y que había cambiado el rumbo de la industria en la Argentina.
Después de esa nueva incursión de YPF en Tierra del Fuego a partir de 1963, empiezan a tomarse decisiones para incentivar e incrementar la actividad en el país. El descubrimiento más relevante es el que ustedes ven allí, el descubrimiento de Cañadón Alfa, porque lo que ustedes miran allí como reservas, que dicen en un caso 4 millones, en otro caso 60 millones de metros cúbicos, para que ustedes tengan referencia, un metro cúbico equivale a 6,28 barriles. ¿Qué significa? Que esos 60 millones de metros cúbicos que ustedes miran ahí, o 14, los tienen que multiplicar por 6,28 para tener una referencia de lo que es el barril de petróleo. Están referidas básicamente a reservas, no está referido ni a lo que se produjo, ni a lo que... Eso es una estimación de qué volumen los geólogos y los ingenieros determinaron en su momento era comercialmente explotable en esa cuenca. Hay una diferencia entre lo que son recursos y entre lo que son reservas. Dentro de reservas hay una distinción también de cuáles son las categorías de esas reservas, como para poder definir cuánto de todo esto que se certificó como descubierto es efectivamente producible. Bueno, después de descubierto Cañadón Alfa, que fue el primer yacimiento realmente relevante de gas, productor de gas de Tierra del Fuego, se decide la construcción del gasoducto del cruce, digamos, del estrecho de Magallanes, se hace el cruce del estrecho para conectar la punta del gasoducto de San Martín, que estaba a la altura del Cóndor en Río Gallegos, y se conecta Cañadón Alfa. Para los que por ahí no conocen yacimientos, Cañadón Alfa está muy cerca del Hito 1, allá en la punta de Tierra del Fuego. Y Cañadón Alfa es un yacimiento que tiene una porción de su producción onshore, onshore significa en tierra, y otra porción de su producción sobre lo que sería la costa somera del mar, con lo cual hay muchos pozos que tienen una perforación dirigida y van a tomar reservas por debajo del lecho marino. Se conecta Tierra del Fuego físicamente a través de ese cruce del estrecho de Magallanes en el año 78, y después se hace la continuidad de ese gasoducto desde Cañadón Alfa hacia el sur, tomando gas de Cañadón Piedras, que es otro yacimiento que se descubrió allí de gas, para hacer lo que se conoce como el gasoducto fueguino, que abastece de gas a Río Grande, abastece de gas a Ushuaia y a Tolwyn. Ese yacimiento, ese gasoducto prácticamente integró todos los yacimientos de Tierra del Fuego y permitió que se pudiera continuar la exploración hacia el sur de Tierra del Fuego, y se descubrieron algunos otros yacimientos gasíferos, y de hecho hoy la explotación de Roche, hacia el sur, y de YPF incluye los yacimientos que están al sur del Río Grande. En el año 78 se promulga una nueva ley, que es la 21778, que esa ley lo que hace es abrir los contratos, tal vez alguien recuerde que tenga algunos años, se llamaba el Plan Houston, que era un plan que permitía la exploración de empresas privadas a riesgo. Cuando nosotros decimos que es a riesgo importante, es decir, las empresas tienen que invertir sumas importantes de dinero para poder hacer la sísmica, o sea, la exploración, hacer la interpretación, evaluar si se pueden perforar pozos, y después de eso contratar equipos para poder perforar un pozo. En todo ese combo de cosas que nosotros estamos viendo, es lo que ustedes escuchan cuando alguien dice se van a invertir 100 millones de dólares en exploración. Es ese combo de cosas que hay que hacer para lograr definir, como les dije al principio, dónde voy a perforar un pozo, con alguna probabilidad de éxito.
Bueno, en el 78 se promulga esta ley y como consecuencia de esta ley aparece Shell haciendo exploración offshore con una plataforma, hizo una variedad de pozos sobre, sobre borde costero de la República Argentina. Dos de ellos producen un par de descubrimientos. En Gallegos, un área que después fuimos a perforar como Cipetrol, que es el área E2, y descubren también un yacimiento que es el bloque Magallanes, que hoy se encuentra en producción por Cipetrol, eh, que para los volúmenes que estaba buscando Shell no eran yacimientos relevantes, pero para el volumen de los yacimientos que nosotros explotamos en Argentina sí lo eran. Así que finalmente se hizo un acuerdo allí entre YPF, ENAPS y Petrol. Yo tuve la suerte de ser parte de esa conversación cuando la realizó el ingeniero Estensoro con Pedrals en Tierra del Fuego, la hicimos justamente. Y se decide una asociación estratégica entre YPF y ENAP para realizar el desarrollo de Yacimiento Magallanes. El operador es ENAP, el dueño de la concesión es YPF, y ese yacimiento de Magallanes tiene áreas compartidas. Como tomamos 12 millas desde la costa de cada una de las provincias, hay 5 plataformas en explotación sobre el estrecho de Magallanes, sobre las cuales hay 2 que son en 50% compartidos con Santa Cruz. Hay una que es propiedad de Santa Cruz en un 100%, hay otra que es propiedad del Estado Nacional y hay una que es tripartita. Así es como está distribuida, pero es la explotación offshore que comparten Santa Cruz, Tierra del Fuego y el Estado Nacional. Bueno, después, como resultado de ese plan austral, también entró Total. Total hizo una exploración en el offshore de Tierra del Fuego, descubre Hidra, empieza el desarrollo por Hidra, luego de Hidra vienen otros descubrimientos y hoy por hoy les diría que un poco para valorizar la participación de las empresas privadas, que el trabajo que hizo Total sigue siendo un trabajo importante porque sigue haciendo exploración, sigue haciendo desarrollo de nuevos campos. El último que puso en producción es Vega Pléyade y es el yacimiento hoy por hoy uno de los más importantes, produciendo gas en Tierra del Fuego e inyectando a gasoducto casi el 8% de la producción que inyecta a gasoducto Tierra del Fuego. Eh, la verdad que mirándolo, yo llegué a Tierra del Fuego en el año 89 para hacerme cargo del área norte, allí era la Salada, allí recién estaba Total realizando el desarrollo de su campo Hidra y algunos estaban allí a la vuelta y no veíamos en proyección realmente todo lo que estaba haciendo Total. Hoy Total la verdad que ha agregado valor en una forma importantísima a la explotación para Tierra del Fuego en lo que se refiere al futuro, porque lleva desde el año 89, antes en realidad, 87, a hoy casi 43 años en esa zona y aún hoy sigue descubriendo reservas y poniendo en valor reservas de hidrocarburos en la costa de Tierra del Fuego, ¿no? Además de lo que está haciendo, yo no trabajé nunca en Total, quiero aclarar, y no soy uno de los fanáticos de los franceses, pero el trabajo que hicieron allí hay que resaltarlo porque decididamente ha sido bueno. Bueno, y en el año 90 es donde se produce el otro tema importante para Tierra del Fuego, que es cuando YPF entra en su proceso de privatización y decide retirarse de Tierra del Fuego. No se retira totalmente, sigue con una participación accionaria sobre el área, porque el área es una de las áreas principales. Esa tarea me tocó también a mí participar.
lo que se hace es la licitación para que YPF disminuya su participación como una empresa prácticamente monopólica en el desarrollo del petróleo en la Argentina. Como estaba por salir a la bolsa, decidió desinvertir la empresa en dos áreas. Una fue Tierra del Fuego, la otra fue Tierra del Fuego, mejor dicho, Austral, ¿no? Porque desinvirtió también en Santa Cruz. Todo lo que es la parte sur de la cuenca austral desinvirtió, y en la cuenca del noroeste también desinvirtió y quedó como un socio no operado. A partir de allí, quienes toman la operación, en el caso de lo que era onshore, es Bridas, luego convertida en Pan American, en sociedad con una empresa canadiense que se llamaba Chauco, que luego vendió sus activos a Apache, y, y un banco que era de Minex, ¿no? En ese momento. Pero bueno, se entrega al área, YPF sale de la operación en Tierra del Fuego y con el y se aparta directamente de lo que es invertir en Tierra del Fuego. En el devenir de los años y todo lo que ocurrió con la política energética en la Argentina, estas idas y vueltas, estos cambios en un sentido y en otro, hacen que YPF vuelva y termina volviendo nuevamente a Tierra del Fuego cuando compra Apache. Cuestión que esta es la situación en la que nos encontramos hoy, con una empresa que tiene sus problemas económicos, no puede realizar una explotación, una exploración intensiva. De hecho tiene el área con mayor futuro, según lo que vemos los que estamos en la industria, que es el área CA12, que está al sur del Río Grande, y no está haciendo, está trabajando, tiene algunos proyectos de exploración, pero las prioridades hoy para YPF están pasando por otro lado, con lo cual seguramente estos proyectos están en stand-by. Bueno, eso es más o menos una historia en términos generales. Luego, si hay alguien a quien le interese algo más específico, con muchísimo gusto puedo compartírselo. Ahora les quiero mostrar vamos a la siguiente, al siguiente slide. Lo que ustedes ven aquí, y hice un corte en el año 91, básicamente por esto mismo que les comentaba. Corto en el año 91 el historial de producción, porque en este año es cuando se produce un quiebre importante en la estrategia de desarrollo de los hidrocarburos del país, porque se decide la privatización de YPF, se decide la venta de activos a empresas privadas, se va hacia una estrategia de mayor apertura en la industria. Entonces son puntos de inflexión importantes de mencionar. Y además, porque a partir de este punto, en el año 91, cuando se produce el decreto de privatización de YPF, es que las empresas privadas que toman las áreas empiezan a ser responsables de lo que ocurre a partir de ahí en adelante. Si ustedes miran esa curva, la curva verde grande que tienen arriba es el total de producción de hidrocarburos a nivel nacional. Abajo lo tienen discriminado por cada uno de los yacimientos. Allí pueden ver cuáles son los yacimientos que hacen un mayor aporte a la curva de producción nacional, que son Neuquén y Chubut Sur, digamos, Santa Cruz Norte, que están prácticamente integrados en lo que es la cuenca del Golfo San Jorge. Y después, un poco más abajo, ya empezamos a encontrar otras áreas de producción, otras provincias, digamos, que aportan a la producción nacional, como son Río Negro, como son La Pampa, Mendoza, y la curva más abajo, casi pegada al eje de las X, ustedes van a ver que hay varias curvitas que son provincias que producen poco, como el caso de Formosa, como es hoy por hoy la cuenca del noroeste, o Salta, Jujuy. Hay una curva azul mezclada entre todas esas curvas. Esa curva azul es la producción de Tierra del Fuego. Ahora, fíjense un tema que para mí es absolutamente relevante, porque es lo que produjo el cambio más importante en la industria, en donde nosotros empezamos a perder
nuestra categoría de autoabastecidos y con un saldo exportable como veníamos teniendo hasta el año 2003 de hidrocarburos, tanto de gas para la exportación hacia Chile como de petróleo, de los remanentes de petróleo hacia otros países, incluido Chile. Fíjense en el año 98-99. Fíjense que llegamos a un máximo de producción de 4 millones y a partir de allí, esa producción es anual, y a partir de allí empieza a bajar la producción. ¿Por qué se produce esto? ¿Qué ocurre ahí en ese punto de inflexión que tenemos en la curva? Señores, la venta de YPF. No es otra cosa. O sea, van a escuchar cientos de versiones sobre qué es lo que ocurrió ahí. Ahí lo que ocurrió esencialmente es que el país hace un cambio de estrategia nuevamente, y el cambio de estrategia es deshacerse de la participación que tenía el Estado y el control que tenía el Estado sobre YPF, con lo cual se cambia una decisión que era que YPF fuera el líder en la estrategia de desarrollo del petróleo y el gas en la República Argentina para la República Argentina. Y se la venden a Repsol. Repsol, naturalmente, es una empresa extranjera con capitales españoles que no tenía por qué seguir la estrategia de desarrollo y de inversión en la Argentina porque su objetivo era abastecer de petróleo y gas a España, no a la Argentina. A partir de allí, ese cambio lo que hace es que Repsol redirija los flujos de fondos a hacer exploración en otros yacimientos para mejorar sus ingresos y para cumplir con el objetivo de abastecimiento y de garantizarle el abastecimiento a España. Entonces en la Argentina empieza a bajar la curva. Yo no encontré otra razón como para que esto pudiera tener un cambio de tendencia tan drástico y tan dramático como el que nosotros tuvimos. Y quiero aclararles algo. Yo era empleado de Repsol YPF en esa época porque anteriormente era empleado de YPF. Por lo tanto, recorrí todo este proceso y estuve dentro de YPF hasta el año 2005. Por lo tanto, conocí las modificaciones en las estrategias. A mí me tocó el ingreso de Repsol en YPF en el año 98, ya destinado a Chile para ocuparme de la venta de gas en Chile por todos los excedentes que tenía Argentina de gas. En aquel momento Loma de la Lata tenía un horizonte de producción de gas estimado en 30 años, pero hay algo que nadie dice en esto, y es que todo horizonte de producción de reservas obedece a una estrategia y a un diseño de producción que tiene que seguir el yacimiento y que tiene que seguir la empresa, a un criterio de explotación que se define en el momento en el que se descubre el yacimiento y se preparan los criterios de explotación hacia el futuro. Allí es donde uno evalúa cuál es el horizonte en años de esas reservas para ser producidas. Yo puedo decirles que estaban perfectamente evaluadas porque antes de irme a Chile, yo estaba en Neuquén y fui parte de la evaluación de las reservas entre el año 96 y el año 98, y estaban excelentemente bien evaluadas. El horizonte daba con las condiciones de producción que nosotros teníamos definidas como YPF en ese momento para un horizonte de producción de 30 años. Entonces, si después cambió a 8 años, fue porque se cambiaron los criterios de explotación. Y ese es el efecto que ustedes están viendo allí. ¿Por qué se cambian los criterios de explotación? Para monetizar las reservas más rápidamente, que eso es lo que explica la caída sustancial. ¿Qué es monetizar? Significa poner en valor, significa venderla, significa anticipar la producción para poder generar más flujo de caja para pagar YPF. No había otra razón. Así que esa es la razón fundamental de ese quiebre. Y fíjense que a partir de la venta de YPF y el cambio de la estrategia,
como todas las curvas que están abajo también inician un proceso de decaimiento. Y ahí tienen la razón por la que nos encontramos hoy en el estado de producción que nos encontramos de petróleo y gas, y tenemos que recurrir a reservas caras como son las no convencionales. Tampoco hay una revisión en cuanto a los criterios para poder hacer recuperación secundaria, que es algo perfectamente válido en los yacimientos más maduros. Bueno, esto con respecto a esto. Vamos a la siguiente, que es, esto se refiere a Tierra del Fuego, y es básicamente un gráfico comparativo para que tengamos una apreciación de cuáles son los niveles de recaudación que tiene la provincia de Tierra del Fuego relacionada con la producción de hidrocarburos. Fíjense, el impacto que tiene el precio es el gráfico del medio, en donde mostramos cuál es la evolución de precios en dólares con respecto a los metros cúbicos producidos. Y fíjense, la recaudación en el primer gráfico es cuánto recauda el estado de Tierra del Fuego por la producción, pero fíjense el inferior, cómo ha ido decayendo la producción sistemáticamente. No se notó sino hasta este último año prácticamente. ¿Por qué? Porque la variación de precios, el aumento del precio del petróleo en el mercado internacional, iba de alguna manera cubriendo la curva de declinación de las reservas y de la producción que tenía la provincia. Es decir, que en términos reales, Tierra del Fuego ha venido descapitalizándose porque se ha venido comiendo sus ahorros en reservas petroleras y gasíferas en los últimos años. Vamos a la siguiente. Las empresas que actualmente operan en la provincia son YPF, Roche, Total y Enapsi Petrol. Y Enapsi Petrol en realidad tiene una producción suspendida porque lo único que tenía 100% dentro de Tierra del Fuego era un yacimiento que se llama Poseidón, que está justo más o menos a la altura del Alfa que les mencionaba, cerca del Hito 1, allá en el norte. Es una plataforma que fue lo último que hizo en términos de exploración y desarrollo en la Argentina en Apsi Petrol, en el offshore. Y hace unos años, como la producción era baja y la problemática de mantenerla en producción era cara, y bueno, las evaluaciones, yo hacía poquito tiempo que había salido de Cipetrol, así que no fui parte de la decisión, no me hago a un lado si de alguna forma me toca, pero la decisión fue de ENAP Cipetrol de suspender la producción, y hoy por hoy la plataforma está con producción suspendida y Cipetrol no tiene operación en Tierra del Fuego. O sea que hoy como operadores quedan solamente YPF, Roche y Total. Seguimos. La actualidad de la producción, esto es las últimas estadísticas que tuvimos. Esto está referido al total del potencial de producción que tiene la provincia, por eso me voy a referir solamente a los porcentajes finales. Fíjense que las inyecciones a gasoducto han sido variables, y las exportaciones Metanex que mencionamos ahí, estoy hablando de los niveles de producción de gas, ¿no es cierto? Metanex es la planta de producción de metanol que está en Punta Arenas. Metanex durante muchos años, desde el año 2005 en adelante, empezó a tener problemas para recibir el gas de Argentina. Esa planta prácticamente se alimentaba en un 90% del gas producido en Argentina, en Tierra del Fuego, básicamente, y muy poquitos excedentes que iban desde Magallanes, en Santa Cruz, cerca de Faro Virgen. Cuando se decide desde el gobierno central en el año 2007 interrumpir en un 100% la producción, la exportación de gas, bueno, esa planta queda stand-by,
y allí empieza Metanex a tener otra serie de problemas que yo los voy a mencionar un poquito más adelante, pero de hecho fíjense cómo ha sido afectada la inyección a Gasoducto San Martín de la producción de gas de Tierra del Fuego. Con respecto al petróleo, el petróleo hoy, la producción está en un 25,8% relacionado con el mismo periodo del 2019, y está más o menos en línea con la reducción que se viene produciendo en términos generales en el país también en cuanto a las producciones de los yacimientos convencionales. Tengamos en cuenta que en Tierra del Fuego no hay no convencional. Y después tenemos una serie de actividades accesorias que las menciono ahí porque son relevantes, porque una parte de este 25,8% que ustedes tienen allí de reducción con respecto al mismo periodo del año pasado se debe a que en octubre del año pasado se produjo un incidente con la monoboya de carga a los buques ahí en Cruz del Sur. Y entonces Roche, que era el mayor productor de petróleo no el mayor productor de petróleo de Tierra del Fuego, digo mal, había descubierto un yacimiento con unos volúmenes de producción importantes ahí en lo que se llama la Angostura, y tuvo que parar prácticamente la producción de petróleo porque no tenía posibilidad de exportar su producción, de sacarla de la tierra. Exportar me refiero a exportarla de Tierra del Fuego, de mandarla a las refinerías en barco, de cargarlas en barco para poder sacarlas de Tierra del Fuego y enviarlas a la refinería, principalmente Refinería de La Plata, y una parte, un saldo que mandaban allí a Gregorio en Punta Arenas. Así que tuvo que empezar a hacer la evacuación por camiones, se encareció muchísimo el costo del transporte, bajó el precio del petróleo, la decisión de Roche por una cuestión económica fue cerrar los pozos y parar producción. Eso fue lo que pasó. Entonces, menciono la reparación de la monoboya de Cruz del Sur, porque a partir de agosto del mes pasado ya debería poder normalizarse la producción. Vamos a ver en qué valores y en qué volúmenes se puede restablecer la producción. Seguimos. Bueno, ¿qué es lo que estamos viendo como en Tierra del Fuego? Yo de los años que conozco Tierra del Fuego se vienen discutiendo estos temas. Y la verdad que cuando uno conoce Tierra del Fuego, y como es mi caso, le toca vivir en Tierra del Fuego y ver cuáles son las ventajas y desventajas que tiene Tierra del Fuego, hay cosas que hacen sentido. El problema es que Tierra del Fuego tiene que mirar cualquier desarrollo y agregado de valor a los hidrocarburos con una visión de exportación, con una visión de sacarlo de Tierra del Fuego y ponerlo en otros mercados, porque el mercado de Tierra del Fuego es tan chiquito que ninguna inversión va a llegar a realmente justificar algo importante. En el año 83-84, eso lo vimos todos, el presidente Alfonsín Bay pone una piedra fundamental para construir una planta de metanol. Esa planta de metanol era inclusive anterior a la planta de metanol que termina construyendo en Punta Arenas Metanex. Y esta la iba a armar una empresa alemana que se llamaba Ferrostal. Tenía un proyecto bastante interesante con un puerto, con una serie de cosas que hacían un proyecto integrado interesante y que seguramente de haberse puesto, nunca hubiera existido la planta de Metanex en Chile. Hubiera estado siempre en Tierra del Fuego. Bueno, no se hizo. En el 2008 puedo nombrar intereses miles de por qué no se hizo, ¿no? En el 2008 se anuncia un acuerdo con la empresa provincial de energía y química, ustedes lo deben recordar, con el gobierno de Fabiana Ríos, donde se iba a construir una planta de metanol, se hizo un MOU con los chinos. ¿Cuál fue el problema de esta planta? Además de cosas que naturalmente desconozco porque yo no estoy en Tierra del Fuego y no vi cuáles fueron los pormenores de las negociaciones, pero había un tema que saltaba a la vista, y era el nivel de reservas comprometidas para esa planta hacia el futuro, que tenía que funcionar por lo menos 15 años para ser
para tener un efectivo repago con un margen de rentabilidad aceptable y que lo hiciera sustentable. Y utilizaba las reservas de todo Tierra del Fuego, no estaba buscando una exploración de reservas nuevas, ni comprometía a los chinos a que hicieran una exploración intensiva para incorporar nuevas reservas que permitieran abastecer a la central, a la planta de metanol. Con lo cual, se estaban vendiendo 2 veces las mismas reservas, porque las reservas que hoy se están produciendo tienen dueño y están vendidas, están comprometidas. Cuando uno hace un contrato de exportación a algún país, llámese Chile, o algún cliente aquí en Buenos Aires o en el camino del gasoducto San Martín, como puede ser Aluar en Puerto Madryn, hace un contrato y compromete reservas. ¿Qué dice? Señores, yo tengo 10 millones de metros cúbicos de reservas y comprometo 3 millones a cumplir con este contrato. Por lo tanto, no puedo volver a venderlas. Ya están vendidas, no son mías, son del cliente. El cliente es el que tiene el derecho. Ni hablemos si esto refiere a un contrato de exportación, como me ocurrió a mí, estando en Chile, negociar con Metanex para la venta de reservas de YPF, de ENAP, de Panamérica, de Total, para abastecer a la planta de metanol de Punta Arenas, que un día el presidente de la República en Buenos Aires decide no exportar más y nos somete a un incumplimiento internacional. Eso nos ocurrió. O sea, cuando nos ganamos el desprestigio que tenemos, hemos hecho algo para ganárnoslo. Esa es la razón por la que estamos. Bueno, el segundo proyecto es aquel que termina fracasando porque realmente no tenía reservas que pudieran respaldarlo así, porque además tampoco hace demasiado sentido que teniendo una planta ya en Punta Arenas instalada, que lo único que hay que hacer es una inversión adicional para incorporar trenes de procesamiento, se haga una planta nueva en Tierra del Fuego. Lo que conviene hacer es un buen acuerdo con Metanex o con Chile para que los beneficios efectivamente lleguen, pero para eso hay que comprometerse, y hay que comprometerse a mediano y largo plazo. La tercera aparece ahora, la escucho el otro día, y estamos en lo mismo, o sea, seguimos discutiendo y hablando de lo mismo. Entonces, la verdad, sería interesante que revisáramos un poco, porque generalmente este tipo de proyectos, cuando se anuncian, sobre todo políticamente, generan expectativas, pero además a la planta de metanol le agregan urea, le agregan LNG. Miren, urea tenemos en Bahía Blanca, que está a 300 kilómetros del punto de consumo de fertilizantes en la República Argentina, que es la provincia de Buenos Aires. ¿Alguien me puede dar una buena razón para que hagamos una planta de urea en Tierra del Fuego? Una planta, un proyecto de LNG, las inversiones que se requieren para un proyecto de LNG y los tamaños de reservas comprobadas que hacen falta para respaldar un proyecto de LNG, hablan de 2, 3, 4 TCF, suponiendo TCF son tera cubic feet. O sea, a ver, ¿cómo lo podría poner? Tenemos que llegar a producir como mínimo 1 millón de toneladas de LNG por año durante 15 años para que ese proyecto pueda tener, y estoy hablando de un tren de procesamiento chico, muy chico. No existen hoy en Tierra del Fuego. Por lo tanto, si quieren hablemos de metanol y discutamos la razonabilidad de una planta de metanol, pero agregarle cosas como urea, LNG, a mí me parece un sueño trasnochado, pero bueno, es una visión en la lejanía, quiero aclarar, ¿no? Y lo de la planta de refinación, yo en algún momento también lo estudié para enfocar hacia un mercado muy reducido, que es el mercado de los combustibles en Tierra del Fuego. Esa planta la estudió Oscar Suárez con un grupo de amigos que tengo allí en Tierra del Fuego,
vieron que tenía algún grado de factibilidad, pero ese grado de factibilidad estaba sustentado en otra cosa. Se sustentaba en la venta de fuel y gasoil a la flota pesquera que debería estar explorando el offshore de Tierra del Fuego y las Malvinas y los chinos y todas estas cosas. O sea que ahí ese era un proyecto integrado en el que uno tenía que apuntar hacia un segmento que hoy por hoy Argentina no está atacando. Ahora, ¿cuál es el problema fundamental de esto? Que el petróleo que tiene, la calidad de petróleo que tiene Tierra del Fuego, tiene muy pocos pesados. Entonces, la cantidad de refinados pesados que puede tener para abastecer una flota pesquera son pocos. Entonces, hay que hacer swap con refinerías para que esto funcione. Bueno, sigo porque si no se nos va a hacer tarde. Vamos a exportación de gas y petróleo. La exportación de gas y petróleo a Chile está autorizada hoy por hoy en condiciones de interrumpible. ¿Qué significa interrumpible? Significa que si por alguna razón Argentina o los productores no tienen el gas disponible para exportar, pueden cortarlo. Y eso está bien, eso funciona en la industria. Los clientes saben que eso puede ser porque en realidad allí no hay que justificar reservas porque estamos hablando de un mismo gas que supuestamente tiene alguna parte excedente de algún cliente que no toma, y como todo ese gas que se vende tiene algo que se llama cláusula de take or pay, el cliente que lo tiene comprado tiene la obligación de pagarlo aunque no lo tome. Entonces le conviene que el productor pueda colocarlo en condiciones interrumpibles en algún otro mercado para evitarse el pago del canon del gas que no utilizó. Conceptualmente funciona de esa forma. Y lo otro que hay es un poliducto de exportación de LPG a Chile del que nunca nadie habla, y que eso lo construimos en la época que yo estaba allá. Fue el primer gasoducto de exportación o poliducto de exportación a Chile que habíamos hecho, lo había hecho YPF, y eso está instalado. O sea que eventualmente si ese poliducto no se está utilizando, no entiendo por qué razón no lo utilizó Roche como un ducto de exportación para llevar petróleo a Chile directamente a Cuyen, porque va desde San Sebastián de Tierra del Fuego a Cuyen de Chile. Bueno, ¿cuál es el rol de Chile como país importador? Y aquí es donde les cuento un poco lo que es la planta de Metanex. La planta de Metanex llegó a procesar 3 millones de toneladas de metanol por año. Era la más grande del mundo. Tenía 4 trenes de procesamiento. Ahí metíamos el gas de producción de Tierra del Fuego y de Santa Cruz Sur prácticamente, y se procesaba en Punta Arenas. En el 2004 empieza la política de interrupción del suministro de gas a Chile, no porque el gas de Tierra del Fuego estuviera comprometido y había problemas de abastecimiento al mercado interno en Argentina, no. Ahí está el efecto argentino y el efecto, digamos, grandes centros urbanos argentinos frente a las necesidades de las provincias. Deciden la interrupción de las exportaciones en forma uniforme hacia todos, y el gas de Tierra del Fuego era excedente, porque la capacidad del transporte que tenía el gasoducto San Martín hacia el norte estaba saturada. Entonces lo que nosotros estábamos vendiendo hacia Chile era lo que no podíamos subir en Tierra del Fuego al San Martín. Sin embargo, se toma la decisión de suspender las exportaciones a Chile y se le prohíbe a Tierra del Fuego la exportación a Chile, simple y sencillamente porque en Buenos Aires faltaba el gas y Loma de la Lata, con todos esos cambios de criterios de explotación que yo les comenté que había producido Repsol en Loma de la Lata, no alcanzaba para abastecer el mercado de la ciudad de Buenos Aires y de las industrias y centrales en los centros urbanos del centro del país. Una cosa absolutamente fuera de todo criterio. No lo entendí, sigo hoy sin entenderlo, pero a Tierra del Fuego le cortaron las exportaciones. Cuando cortan las exportaciones, Metanex deja de recibir, eso fue en el 2000, como les digo, 2007,
2007 la empresa decide levantar los trenes que tenía montados allí en Punta Arenas y llevárselos a Canadá. ¿Por qué? Porque no se sabía cuánto podía durar esa inestabilidad. Cuestión que se llevaron todo y quedó solamente un tren, que es el que procesa ahora 750.000 metros cúbicos y que también podríamos mantenerlo en producción porque el segundo tramo del San Martín que se hizo, esa ampliación que se cruzó el estrecho de Magallanes allá por el año 2010, ya también está saturado, porque cuando entró Vega Playa de Total, saturó la capacidad de transporte que tiene ese cruce, ese segundo cruce. Por lo tanto, hay excedentes en Tierra del Fuego que deberían poder exportarse. Bueno, pasamos a la siguiente. ¿Cuáles son las propuestas de esta empresa provincial que yo pude extraer de un artículo y unas declaraciones del secretario de Energía de la provincia? Son esas que ustedes tienen allí. Ingresar a la renta petrolera a través de asociaciones estratégicas, buscarle fortaleza jurídica a la provincia del desarrollo de los hidrocarburos, desarrollo de los hidrocarburos y la energía en búsqueda de la industria en la provincia, proveer una herramienta al Ejecutivo, respaldar la visión de agilizar la gestión de los recursos energéticos, bueno, todo esto que está aquí, que no vale la pena que yo se lo lea, pero esto es lo que extraje del discurso que salió publicado allí en Provincia 23 el 7 de septiembre del 2020. Uno los mira y la verdad que mirándolos con una visión, digamos, integral, y ahí está bien, ¿por qué no? ¿No es cierto? Si estamos promoviendo el desarrollo de la industria en la provincia, ¿por qué negarse, no? Ya sabemos lo que nos pasa en Argentina cada vez que nos negamos a algo, pruebas sobradas tenemos. Pasamos a la siguiente. Aquí podemos ver lo que estableció la transferencia de controles, lo que ustedes deben haber escuchado alguna vez que se llamaba la ley corta. La ley corta es la 2697 que modificó el artículo primero de la 17319, que es la ley de hidrocarburos que tenemos en la Argentina desde hace ya muchos años. Que no hay ninguna necesidad, según mi punto de vista, de ser modificada, porque en definitiva en la Argentina no tenemos un problema de leyes. En la Argentina tenemos un problema de no cumplir con las que están. O sea, empecemos por cumplir con las que están y después si encontramos que la estrategia necesita alguna modificación en las leyes vigentes, las hacemos. Pero esto de agarrar y borrar todo de un solo plumazo y vamos a empezar de nuevo porque yo soy el mejor, es lo que nos ha traído a la situación en la que estamos. Mi visión con respecto a la ley es que es mejorable, sí, totalmente. Es que hay que hacer algunos cambios, probablemente. ¿Cambiarla totalmente? Probablemente no. Y este cambio que se hizo, que está definido en la Constitución Nacional, cuando se modificó la Constitución Nacional allá por el 94, establece como derechos de las provincias. Y voy a decir algo que tal vez es inconveniente en un foro que corresponde a la provincia. Pero es muy difícil que un país pueda definir una estrategia de desarrollo energético distribuyendo las decisiones en 24 provincias. Y esto es lo que hace esta ley. O sea que si yo tengo que mirar qué le conviene a la Argentina por sobre lo que le puede convenir en forma particular a cada uno de los estados provinciales, diría que esto es una torpeza. Porque para poder desarrollar una estrategia uniforme yo tengo que lograr que estas no son 24 las provincias, pero que productoras de hidrocarburos, pero que todas las provincias de hidrocarburos estén de acuerdo en que hay determinadas cosas que yo les he transferido a través de esta ley que no las pueden llevar adelante. Porque si no, no puedo desarrollar una estrategia conjunta energética como país. Entonces, mi visión es que esto, lejos de ser una ayuda hacia el país y hacia el crecimiento del desarrollo de las reservas, introdujo un ruido en la toma de decisiones. Y aquí tienen cuáles son los puntos del 1 al 6, los puntos que le entrega la nación a la provincia para que la provincia decida. Son estos.
No son más. Están en la ley, los pueden ver. Pero es esto lo que tienen que hacer las provincias. Ahora díganme, ¿en qué parte de esto que tienen que hacer las provincias empiezan a jugar las empresas provinciales? Entonces, cuando uno dice, yo voy a poner una empresa provincial, tiene que evaluar cuál es el agregado de valor que va a hacer esa empresa provincial. A la provincia y naturalmente a la nación, porque tenemos que empezar a mirar la nación como un todo y las provincias como una parte de ese todo. Y vemos, bueno, tiene funciones de autoridad de control. ¿Quieren que les diga la verdad? Son muy pocas las provincias que ejercen esta autoridad de control o de aplicación que les transfirió la ley. Están más preocupados por ser parte de la renta petrolera que de realizar sus tareas. Y acá viene una pregunta que siempre me hago. Las administraciones públicas tienen como función principal hacer una gestión de los fondos públicos. Y han demostrado que eso lo hacen bastante mal. Pregunto, ¿cómo sería que pudieran gestionar bien una empresa, del carácter que sea, si eso no está dentro de sus funciones? Entonces, ¿cómo puedo pretender que hagan bien lo que no tienen que hacer y avalar que hagan mal lo que sí tienen que hacer? No lo puedo entender, es algo que, bueno, no lo veo, pero estas son las funciones. Y de hecho, la realidad es que en ningún momento, jamás, la ley le autorizó al gobierno nacional a decirle que la provincia no puede realizar una venta de reservas de hidrocarburos a nadie, por lo tanto jamás debió haberle prohibido exportar. Y si le prohibía exportar, lo que debieron haber hecho las provincias es plantearle al gobierno nacional que no tenía autoridad para prohibirle exportar. Y ninguna provincia lo hizo. Seguimos. Esta es la visión que yo tengo con respecto a lo que es la empresa provincial de energía. Yo digo, bien, ¿es esta la solución? ¿Es este el camino? Bueno, la verdad que les agradecería a los funcionarios que me lo explicaran y me convencieran, porque yo sigo sin entender que esto sea. Cuando uno dice la participación en la renta petrolera, ¿es a quién se la saco? ¿Quién la pone? O sea, yo estoy tratando de promover que las empresas inviertan en mi país porque necesito fondos frescos para poder hacer que aquella curva de decaimiento de reservas empiece a subir, y resulta que tengo 12 provincias preocupadas en constituir una empresa provincial para participar en la renta petrolera. Cuando yo participo en la renta petrolera, señores, yo le saco la plata a la empresa que va a invertir. Entonces la empresa tiene que poner en su estado de resultados una disminución en las ganancias relacionada con la parte proporcional que le tiene que entregar a la empresa para que la empresa tenga su participación en la renta petrolera. Yo no lo veo. O sea, si yo quiero promover, yo tengo que ver cómo hago para solucionarle los problemas que el tipo que tiene que invertir tiene que tener. Y con esto no estoy diciendo que vayamos a abrir a puertas de par en par que cualquiera venga y haga lo que se le dé la gana. No, porque si uno cumple con la ley que les acabo de mostrar, yo tengo mis funciones de control como provincia y eso es lo que tengo que hacer para evitar que cualquier privado cometa abusos. Ahora, también tengo definido qué es lo que voy a cobrar. Cobro cánones y cobro regalías. ¿Dónde dice que tengo que cobrar dividendos por participar en un riesgo exploratorio? Y todo esto se propone con la visión de que las empresas ganan muchísima plata y yo tengo que ver cómo gano un poquito más. Las provincias y el Estado Nacional se están quedando con el 55% de la renta petrolera hoy. Y no ponen un solo peso en el riesgo petrolero, que por cierto es muy alto y se pierde. Entonces hoy las empresas tienen acotados sus márgenes y hoy cuando deciden invertir grandes sumas, como lo hacen en Vaca Muerta, lo hacen con el sustento de que los volúmenes son tan grandes
que ese 40-45 que les está quedando, aún con los riesgos argentinos, siguen siendo un negocio. Básicamente es así, y así funciona la industria privada. No conozco otra empresa que funcione de otra forma. Así que bueno, esto es lo que yo veo con respecto a la empresa provincial. El problema que como consultor me han manifestado todas las empresas con las que he trabajado y que yo mismo como participante de empresas privadas he visto las veces que me ha tocado estar del otro lado del mostrador, yo tengo otra clase de problemas que necesito que el gobierno me solucione y a mí me motivan para invertir. Los permisos ambientales, los permisos sociales, los conflictos laborales, los problemas administrativos, la burocracia, la infraestructura, los permisos, las retenciones, los trámites burocráticos. Eso necesito que me solucione el Estado. Yo no lo puedo solucionar, porque para mí, cada vez que me piden que me meta en algún segmento de estos, no solo que es un terreno fangoso que yo no conozco, sino que además no controlo esas variables. A mí me sale muchísimo dinero, como empresa me refiero, solucionar cualquiera de estos problemas. Si a mí la empresa provincial me garantizara en su participación que yo todos estos problemas no los tengo, probablemente sería un valor agregado. Ahora, tengo que tener la certeza de que no voy a gastar un solo peso más que la participación que le estoy ofreciendo a la empresa provincial. Y que además todos estos problemas los tengo 100% solucionados. Porque si después además tengo que ir a pagarle a los piqueteros para que se vayan de la ruta para poder pasar con los camiones o con el producido, poder llegar para mantener la producción, tengo un costo asociado al mantenimiento de la paz social que tanto se menciona, que yo no lo tengo contemplado y es absolutamente impredecible. Entonces, bueno, esto es más o menos en términos generales lo que yo veo. Otro tema que para mí es relevante, muy relevante, y es cómo se digiere que el Estado provincial, a través de una empresa de propiedad del Estado provincial, aunque se esté mirando esta figura de participación privada, que eso es lo que están intentando hacer con el cambio de terra ignis, de sociedad anónima a sociedad anónima con participación privada, es que el Estado provincial va a terminar siendo juez y parte. Porque si yo voy a lo que el Estado provincial tiene que hacer como obligación delegado por la ley, me tiene que controlar. Pero si me tiene que controlar, no puede estar sentado en el directorio y formar parte de las decisiones que yo tomo como UTE, como joint venture o como empresa. Porque ahí hay algo que se contradice con el espíritu de la participación de un socio en los intereses de una empresa. Ese es el punto, son los puntos más relevantes. Yo les agradezco muchísimo, creo que me fui más de lo que yo mismo pensaba. Así que les agradezco la oportunidad y dispuesto a responderle las preguntas que imagino que deben haber surgido detrás de esto, ¿no? Bueno, buenísimo. Muchas gracias, Eduardo. La verdad que la charla estuvo muy, muy interesante. La mayoría somos nuevos en el tema, nunca antes habíamos tenido conocimiento de nada de lo que pasaba. De hecho, el Terra Ignis lo conocemos de nombre por las radios, pero no sabíamos a qué se refería específicamente. Bueno, vamos a pasar a las preguntas. Primera pregunta dice, bueno, después de los años recorridos en la explotación de hidrocarburos de Tierra del Fuego, ¿qué opinión tiene respecto de la explotación petrolera privada versus la explotación por parte del Estado? Miren, yo tuve la suerte de empezar en la YPF del Estado. Yo trabajé en YPF, ingresé en YPF en el año 82 y alguna de la gente que veo aquí en el panel son colegas que han trabajado junto conmigo también. Yo viví la empresa estatal, 100% estatal, viví la sociedad del Estado,
Viví la transformación de YPF en una empresa privada con participación del Estado. Viví la YPF 100% privada, comprada por Repsol. O sea que pude pasar a atravesar distintos estamentos. Insisto con un punto. Una empresa se tiene que manejar como empresa. No importa quién sea el accionista. Para lo cual la definición de sus autoridades tiene que venir de la decisión de sus acciones. Y tienen que ser profesionales y conocer de la industria. Porque la industria del petróleo, como todas las industrias, tienen sus pormenores, tienen sus características propias, que hay que conocerlas. Es importante conocerlas, porque las decisiones se relacionan con lo que uno conoce. Entonces, si tengo que hacer una comparación, yo prefiero toda la vida la actividad privada, toda la vida, por mi experiencia, con un buen control del Estado. Buen control significa control profesional, sin intereses espurios metidos en el medio, y una buena gestión empresarial de parte de lo privado. Cuando estuve en Neuquén, a mí me tocó convertir la estructura de YPF del upstream. Uno de los objetivos que hablamos con la gente de Neuquén en aquel momento, con el gobierno de Neuquén, fue capacitar a los funcionarios del gobierno de Neuquén. Lograr que la gente de Neuquén, yo era YPF en ese momento, tuviera el mismo nivel de capacitación y de preparación que tenían los profesionales de YPF. Yo necesito gente del otro lado que sepa tanto o más que yo. Entonces mandábamos y ayudábamos a la provincia a que hiciera los cursos en el exterior junto con la gente de YPF. Y eso lo hicimos, yo tuve 2 años en Neuquén, año 90 y... A ver, se me borran los números, 96 al 98. Y eso lo hicimos y funcionó muy bien con la gente de medio ambiente, y funcionó muy bien con la gente de hidrocarburos, y funcionó relativamente bien con el gobernador, que era entonces Felipe Zapac. Y digo relativamente porque las decisiones políticas a veces no dejaban que se tomaran las decisiones técnicas de la mejor manera. No las inhabilitaba, pero bueno, del portafolio de decisiones que teníamos que tomar, y había que tomar la que se podía y no la mejor. Bueno, perfecto. La segunda pregunta viene con relación a la capacidad productiva de Tierra del Fuego. En una proporción, digamos, de todo lo que se encuentra registrado, que se conoce, ¿cuánto es que le estamos produciendo hoy? ¿Y se puede producir más todavía o tenemos un tamaño chico? Tierra del Fuego tiene una participación menor en lo que es líquidos, importante en lo que es gas. O sea, Tierra del Fuego hoy está metiendo más o menos 30 millones de metros cúbicos por día a gasoducto. Y es una participación importante si tenemos en cuenta que el total de la demanda anda en el orden de los 110, 120 millones de metros cúbicos por día. Entonces es una participación importante. No la más relevante, eso está claro, pero es importante. Los yacimientos más relevantes están en Neuquén y en Cerro Dragón, en Comodoro. Ahora, hacia el futuro. En la época que yo estaba en YPF, nosotros hicimos una evaluación sobre dónde teníamos, porque naturalmente en nuestra proyección como empresa mirábamos y decíamos, bueno, ¿hacia dónde vamos para reponer las reservas que estamos consumiendo de Loma de la Lata, en Neuquén? Entonces hicimos una evaluación de todas las cuencas que teníamos en producción, y la cuenca con mayor potencial productivo gasífero para el país, convencional me refiero, y aclaro convencional, porque si vamos a no convencional es otra historia, era Tierra del Fuego. Hay que invertir. Perfecto. Acá hay una pregunta sobre, digamos,
la necesidad que tiene Tierra del Fuego, obviamente, de abastecerse de combustible para el desarrollo de otras actividades comerciales. La pregunta va referida a si las reservas que piensa tener esta posible empresa mixta de Terra Igni ya están comprometidas o si se podrían usar. No las puede usar. Ya están comprometidas. Lo que está descubierto y en producción tiene un mercado. Nosotros tenemos que mirar, a ver, las cosas se producen y la monetización de las reservas se producen cuando se venden. O sea, hay compromisos, hay contratos detrás. Y la provincia tiene que estar al tanto porque, de hecho, para poder realizar una venta o una exportación, la provincia interviene en la autorización de los contratos. Entonces, las actuales están. A ver, en Tierra del Fuego hay posibilidades de ir haciendo cosas. Lo que hay que buscar es un crecimiento sustentable. Lo que es increíble es que sigamos mirando en cómo estamos hoy y no miremos en cuánto y en cómo podemos estar en el futuro. Entonces, si sabemos que tenemos recursos, y no hablemos solo de los hidrocarburos si ustedes quieren, hay cantidad de recursos que tiene la provincia, además de, hablemos de la pesca si quieren, ustedes la conocen mejor que yo. Ahora, ¿qué hacemos para poner en valor esos recursos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos proyectando hacia adelante? ¿A cuántos años podemos decir con certeza que vamos a tener una flota pesquera de ultramar que puede ir a hacer pesca partiendo y tomando como base los puertos de Tierra del Fuego? ¿Lo estamos haciendo? No. Los hidrocarburos, ok, yo les puedo decir, tenemos 24 TCF estimados en recursos en Tierra del Fuego. Ok, hay que invertir 15.000 millones de dólares en los próximos 10 años. ¿Lo hacemos o no? ¿Qué le aseguramos al tipo que lo tiene que poner? ¿Cómo hacemos para ir agregando ladrillo a ladrillo todos los días para que esas reservas, esos recursos el día de mañana se transformen en reservas y esas reservas puedan ser monetizadas? ¿Qué estamos haciendo? Discutimos una empresa provincial, 4 años de gobierno tiene. En 4 años no saben si están. ¿Y qué hicimos? De nuevo vamos a estar discutiendo dentro de 4 años si esta empresa sirve o no sirve, pero lo que sí seguramente vamos a tener 200 o 300 empleados adentro de la empresa. Empezamos construyendo la casa siempre por la chimenea. Perfecto. Bien, tenemos una última pregunta. Si alguien más tiene alguna pregunta para hacer, les pido que la escriban por el chat. La pregunta viene referida sobre el primer gráfico, sobre la evolución de la producción a nivel nacional. Y pregunta, ¿qué es lo, digamos, que salió mal cuando se reestatizó YPF? Porque vemos que en el gráfico que no volvimos a esa trayectoria que teníamos en los 90. Bueno, eso forma parte de la mala información. Sí. YPF nunca fue reestatizada. Quede claro. Que todo el mundo sepa que YPF sigue siendo una empresa privada con un accionista principal, que es el Estado argentino, con un 51% de las acciones. Ahora hay un 49% de acciones que están en el mercado. Y las decisiones, por más que sean minoritarias las otras, influyen. Pero además, YPF es una empresa que se regula por las leyes de los Estados Unidos. Y en Estados Unidos hay una restricción a las decisiones por posición dominante. Si nosotros, con nuestro 51%, creemos que nos vamos a comer a los chicos crudos y nos vamos a llevar a todos puestos, lo más probable es que terminemos pagando varios juicios de un montón de chiquititos que capaz que tienen 5 acciones de YPF, pero por varios miles de dólares. Entonces, hay que ser conscientes. O sea, separemos el discurso político, porque yo ya estoy tan cansado de escuchar el discurso político,
Y pongamos las cosas en una realidad. YPF es una empresa privada, como es Pan American, como es Total, como es British Petroleum, como es AR, como, qué sé yo, no sé, cualquier empresa privada que a ustedes se les ocurre, General Electric, es una empresa privada. Es una empresa privada. A partir de ahí, que yo con mi posición dominante decida que el gerente general de YPF tiene que ser una persona tal o cual, bueno, eso es otra historia. Y si el resto de los accionistas, los representantes de los accionistas en el directorio, avalan mi decisión como mayoritaria, cosa que yo no haría estando sentado en el directorio, simplemente no porque no esté de acuerdo con la persona, yo a Sergio Afronti lo conozco, ha trabajado conmigo, me consta que es una persona honesta, no puedo decir nada en contra de él. Este, pero si yo no estoy de acuerdo en el directorio de una empresa, ese es el lugar y el momento para decirlo. Y como socio minoritario, representante de minorías en un directorio, si no estoy de acuerdo, tengo obligación de decirlo. A partir de allí, la empresa tiene que gestionarse y yo como accionista le tengo que pedir resultados a ese gerente general. Y me temo que ese va a ser un problema que el gerente general y el presidente, el señor Nielsen, van a tener que explicarle a ese 49% que yo les digo al final de la cadena, qué pasó. Y este año me parece que van a tener muchos problemas para poder explicarlo. Perfecto. Bueno, no tenemos más preguntas, así que le agradezco mucho, Eduardo, por la charla. La verdad que fue una charla muy, muy buena, muy informativa. Y no sé si usted quiere decir alguna palabra final y si no, ya terminamos. Muchas gracias, Federico. Muchas gracias, Julio. Agradecerles a todos. Espero que les haya servido. Tengan en cuenta al final que esto es la opinión de una persona. No tiene otra trascendencia que eso. Y agradecerles por su atención y por su gentileza de escucharme. Darme un ámbito a cualquier persona, a cualquier ciudadano, darle un ámbito para poder decir lo que piensa, no es poca cosa. Así que muy agradecido. Muchas gracias. Bueno, con esta charla Gracias. terminamos el ciclo de charlas que teníamos sobre recursos naturales de Tierra del Fuego. Les recuerdo que todo el resto de las charlas están grabadas y subidas al YouTube del Partido Libertario. Y bueno, les agradezco su participación y estaremos enviándoles por mail o por mensaje cualquier nueva propuesta que tengamos. Les agradezco mucho por estar. Gracias.